Shabbat Shalom, reposo y paz. Desde la comunidad judía mesiánica, Anshei Haderech, los del camino, les saluda el rabino José Alcántara Urbina, siervo de Yeshua HaMashiach. Hoy estamos celebrando el Shabbat Hagadol, el gran Shabbat, que es el Shabbat en el cual Yeshua entró triunfal a Jerusalén. Y estamos también estudiando la Parashá Metzorah, que se encuentra en Levítico Vaikra, capítulo 14 y 15. Vamos a presentar este tiempo, hermanos, en la presencia del Eterno, nuestro Abacadosh. Abacadosh, en el maravilloso y poderoso nombre de Yeshua, te damos toda la honra, la gloria y la alabanza. A ti, el único Dios verdadero, el único Elohim, el Elohim Shaddai, el Elohim todopoderoso, el Elohim omnipotente, el que era, el que es, el que será, el que ha de venir. Solo tú eres el Santo de Israel, el Kadosh Baruj Hu. Solo tú eres Elohim, no hay otro Dios fuera de ti. Solo tú eres el Dios de Israel, el Dios de poder, el Dios de gloria, el Dios de majestad, el Dios que cumple su palabra, el Dios que profetiza y ha declarado, ha plasmado su palabra en las Sagradas Escrituras, y cuya palabra no ha caído a tierra, sino que su palabra se ha cumplido, se cumple, se está cumpliendo y se cumplirá. Abacadosh, venimos delante de tu presencia con adoración, con alabanza, con gratitud, Padre amado, con reconocimiento de tu gran poder y de tu gran nombre, Padre amado, en este Shabbat Hagadol, en este Shabbat del triunfo, en este Shabbat, Padre amado, de la entrada triunfal de Yeshua en Jerusalén, un Shabbat profético, un Shabbat mesiánico, un Shabbat de cumplimiento, Padre amado, aleluya, un Shabbat poderoso, un Shabbat de regocijo para todo Israel, Abacadosh, porque en este Shabbat se cumplieron las promesas mesiánicas, se cumplieron las profecías mesiánicas, y el Mesías de gloria y majestad entró triunfal, cabalgando sobre un pollino, en cumplimiento del Tanaj, en cumplimiento de las Sagradas Escrituras, en cumplimiento de las profecías. Poderoso Shabbat es este, Abacadosh, el cual anunciamos a los cuatro confines de la tierra, Padre. En esta hora proclamamos al Adón del Shabbat. Yeshua HaMashiach dijo: yo soy, el Hijo del Hombre es el Adón del Shabbat. Yeshua dijo: el Hijo del Hombre es el Adón del Shabbat. Aunque las religiones hayan intentado cambiar al domingo o al viernes o a otro día, Abacadosh, tú instituiste el Shabbat desde la creación, lo diste a la humanidad y lo confirmaste a tu pueblo Israel en el monte Sinaí. Bendito y alabado sea tu nombre, Padre. Abacadosh. Y Yeshua HaMashiach mostró el verdadero significado del Shabbat, la plenitud del Shabbat, porque Él sanaba en Shabbat. Él hacía milagros en Shabbat. Él hacía prodigios en Shabbat. Aleluya. Porque la religión quería prohibir que se sanase en Shabbat. Quería restringir el poder del Elohim, la grandeza, la sanidad, los milagros en Shabbat. En tu Torah no está prohibido, Abacadosh, el sanar a los enfermos. En tu Torah no está prohibido hacer el bien en el día del Shabbat. Y eso era lo que Yeshua hacía. Yeshua sanaba, Yeshua obraba milagros, Yeshua obraba maravillas en Shabbat. Nos lo narran los evangelios. Y Yeshua sigue sanando, Yeshua sigue haciendo milagros, Yeshua sigue obrando maravillas, Yeshua sigue libertando al oprimido.
rompiendo cadenas, ataduras, ligaduras, revelando la verdad de los últimos tiempos. Aleluya. Bendito y alabado sea tu nombre, Adón Yeshua, por este Shabbat Hagadol, en que tú revelas tu palabra, tu Torah, a nuestras vidas. Te damos honra, te damos gloria, te damos alabanza, te damos adoración. Abba Kadosh, Avinu Sheba Shamayim, en el maravilloso y poderoso nombre de Yeshua HaMashiach. Este tiempo es tuyo, Abba. Este Shabbat es tuyo. La palabra es tuya, la revelación es tuya, la enseñanza es tuya, la verdad es tuya, la liberación es tuya, Abba Kadosh. El pueblo es tuyo, Yeshua, porque tú lo compraste con tu sangre preciosa que derramaste en el madero. Aleluya. Bendito sea tu santo nombre. Se rompen cadenas, ataduras, ligaduras. Se rompen cerrojos de hierro en el nombre de Yeshua. Se pudren los yugos a causa de la unción, a causa de tu moshá, en el nombre de Yeshua. Y por la palabra, aleluya, dice la Escritura, lo hemos leído, Yeshua echaba fuera demonios. Aleluya, es el mismo poder, es la misma autoridad, es el mismo nombre de Yeshua HaMashiach, que sana, que salva, que libera, que restaura. Aleluya, que hace milagros, sanidades y maravillas. Recibe liberación a través de la palabra en esta tarde, en el nombre que es sobre todo nombre. Recibe sanidad a través de la palabra en el nombre de Yeshua. Recibe la luz de Mashiach en el nombre de Yeshua. Se rompen las ataduras de las falsas religiones que le han mentido, aleluya, a la humanidad a través de los siglos, Abba Kadosh. Pero la exposición de tu palabra trae libertad en esta tarde, en el poderoso nombre de Yeshua, 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 en el poderoso nombre de Yeshua HaMashiach. Aleluya. La honra y la gloria sea para el Dios de Israel. La honra y la gloria sea para el Dios de la Torá. La honra y la gloria sea para el Dios de Abraham, de Isaac, de Israel. La honra y la gloria sea para Yeshua HaMashiach, al que está sentado en el trono. Y el Cordero sea el honor, la honra, la gloria, la alabanza, la adoración por siempre y para siempre jamás. Aleluya. Baruch Hashem. Shabbat Hagadol. Shabbat Shalom, el gran Shabbat, el Shabbat Hagadol, el gran Shabbat en el cual nos encontramos en este hermoso día, un Shabbat de cumplimiento profético, un Shabbat como este, reitero, Yeshua HaMashiach entró triunfal a Jerusalén, a Jerusalén. Vamos a estar leyendo, amados hermanos, en Mateo 21. Al 17. Mateo 21 al 17. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Yeshua envió 2 talmidim, discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos.
Y si alguien os dijere algo, decid, el Adón lo necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu Melech, tu rey, viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Yeshua les mandó. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hoshiana, ven David, al hijo de David. Bendito el que viene en el nombre de Yahvé. Hoshiana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Yeshua, el profeta de Nazaret, de Galilea. Y entró Yeshua en el templo de Elohim, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Pero los principales Coanim y los Soferim, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo, diciendo: Shiana, al hijo de David, se indignaron. Y le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Y Yeshua les dijo: sí, ¿nunca leísteis? De la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Aleluya. Baruch Hashem. ¿Qué es lo que está ocurriendo en Jerusalén en este día tan especial, en este día tan sorprendente del Shabbat Hagadol, en esta entrada triunfal de Yeshua HaMashiach? ¿Cuántas profecías del Tanaj se están cumpliendo en este Shabbat Hagadol? Las tradiciones grecorromanas dicen que fue un domingo, pero el día domingo o el primer día de la semana en el Tanaj no aparece como día especial de ninguna manera. El único día especial que recoge tanto santidad como bendición, desde Génesis, desde Bereshit hasta Revelación, Apocalipsis, en todas las sagradas escrituras, es el Shabbat. Entonces Yeshua no pudo haber entrado triunfal un día domingo, porque el domingo o el primer día de la semana en Israel, en el pueblo judío, no tiene ninguna connotación especial en lo absoluto. Solamente es el primer día de la semana. El Shabbat, por el contrario, reviste de gran
solemnidad, de gran respeto, de gran espiritualidad. Y vemos que desde Bereshit 2:3, el Elohim, Génesis 2:3, y bendijo Elohim al día séptimo, y bendijo Elohim al día séptimo. Ahí no dice que Elohim bendijo el primer día de la semana, en Occidente conocido como domingo, sino que dice que bendijo el día séptimo y lo santificó. ¿A quién le creemos? Al Elohim de Israel, al Elohim de la Torá, al Elohim de las Sagradas Escrituras. Y dice que el Elohim bendijo el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Entonces Roma lo sustituyó por el domingo y se inventó de que Yeshua había entrado triunfal a Jerusalén en domingo. Pero hoy vamos a ver que no es así. Hoy vamos a escudriñar las Escrituras como nos dice Yeshua. Yeshua nos dice en Yohanan capítulo 5, escudriñar las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, ¿qué está ocurriendo, amados hermanos, amigos que nos sintonizan en este Shabbat, y también hermanos, por supuesto, que nos sintonizan? ¿Qué está ocurriendo en ese Shabbat Hagadol? ¿Qué profecías se está cumpliendo en el Shabbat Hagadol, en el gran Shabbat en el que Yeshua entró triunfal a Jerusalén? Todos los Shabbat son especiales, o todos los Shabbatot son especiales e importantes, pero hay Shabbat especiales dentro de los especiales, o sumamente especial, al punto que reciben nombre, y es, como este caso, el del Shabbat Hagadol. Entonces, ¿cómo se conecta en la Torá, Mateo 21, con las profecías? ¿Cómo se conecta Mateo 21 con las profecías de la Torá? Vayamos a Shemot, a Éxodo, capítulo 12. Habló Yahvé a Moshe, estoy leyendo el 1 hasta el 14. Shemot 12, 1 al 14. Habló Yahvé a Moshe y Aarón en la tierra de Mitzrayim, Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal, será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre, y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y mazot, panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego.
su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo comeréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pesaj de Yahvé. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Mitzraim, Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Mitzraim, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Yahvé. Y la sangre os será por señal, y la sangre os será por señal en las casas, donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Mitzraim, Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Yahvé durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Éxodo capítulo 12 narra la ordenanza del Eterno respecto a la celebración de Pesaj. Pesaj es la primera de las 7 solemnidades, y para ello podemos ver Vaikra, Levítico 23:5. Levítico 23:5: en el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pesaj es de Yahvé. Cuando recibimos a Yeshua en nuestro corazón, se establece el inicio de una relación del nuevo pacto. Así como Pesaj es la primera de las solemnidades, cuando recibimos a Yeshua en nuestro corazón, se establece el principio de una relación de nuevo pacto. Eso es lo que hace toda persona cuando viene a los pies de Yeshua HaMashiach, pone su emuná, pone su fe en el sacrificio de Yeshua, el Mesías, en el sacrificio de Yeshua hecho en el madero. ¿Cuándo ocurrió el sacrificio de Yeshua? Ocurrió en una solemnidad de Pesaj. ¿Qué conexión tiene este Shabbat, el Shabbat Hagadol, con la solemnidad de Pesaj? Al Shabbat semanal previo a Pesaj se le conoce como el Shabbat Hagadol. Entonces hay un principio, hay una relación de nuevo pacto. Jeremías 31 al 33. Que es el nuevo pacto según el Tanaj, según los profetas, según la Torá. Jeremías 31 al 33. He aquí que vienen días, dice Yahvé, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Yehudá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Mitzraim, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Yahvé. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahvé: daré mi Torá en su mente. Es decir, no está abrogada, no está anulada, sino que está escrita en la mente. Daré mi Torá en su mente y la escribiré en su corazón. Está dada en la Torá, escrita en el corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Este es el inicio del caminar con el Eterno. Toda persona que viene al Dios de Israel, que viene a refugiarse bajo las alas del Dios
de Israel empieza poniendo su mirada en el sacrificio del Hijo de Dios. En el sacrificio de Dios hecho hombre. En el sacrificio de Dios mismo. Dice Tehilim, Salmo 96:10, Salmos 96:10, decid entre las naciones, Yahvé reina desde el madero. Miren lo que dice Yeshua en Yohanan 3:5 al 7. Respondió Yeshua, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del ruach, del espíritu, no puede entrar en el reino de Elohim. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del ruach, del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. También usted lo encuentra en Romanos 6, 1 al 4 y 2 Corintios 5 al 17. Por razones de tiempo solo le doy las citas. 2 Corintios 5, 17. Entonces, 6 del 1 al 4, 2 Corintios 5, 17. En Éxodo 12 nos dice, versículo 3, el Eterno nos dice, habla a toda la congregación de Israel. En enseñanzas anteriores vimos que en la primera versión de la Torá, en un idioma extranjero, recordemos que el idioma original de la Torá es hebreo, fue escrito en hebreo original. La primera versión a un idioma extranjero fue al griego koiné, hace más de 2250 años, al griego koiné, al griego popular, conocida esta versión como la Septuaginta. Entonces en la Septuaginta aquí dice, hablar a toda la eclesía de Israel. Entonces hay un principio en la Torá de que la congregación, de que la comunidad se llama Israel. Hoy hay miles de denominaciones, pero si no se identifican como Israel, si no se identifican como israelitas, si no se identifican con el nuevo pacto de Jeremías 31, 31 al 33, donde dice que la Torá está en la mente y escrita en el corazón, entonces no son Israel. Y si no son Israel, no son pueblo. Y si no son pueblo, no son congregación. Y si no son congregación, no son comunidad. Y si no son comunidad, no son escogidos. Y si no son escogidos, entonces no son parte del rebaño de Yeshua HaMashiach. Así de simple y de sencillo, amados hermanos. Habla toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Entonces, en el año en que Israel salió de Egipto, de Mitzrayim, el 10 de Aviv, Aviv es el primer mes del año, que acontece en la luna nueva de la primavera. En la luna nueva de la primavera, es decir, el mes de Aviv inicia en la luna nueva de la primavera. El calendario hebreo es lunisolar, no es solamente lunar, ni es solar como el calendario romano, sino que el calendario del Eterno, el calendario hebreo es lunisolar, es decir, se toma en cuenta tanto las fases de la luna como el sol también. Entonces, en el 10 de este mes, en el año en que nuestro pueblo Israel salió de Egipto, el 10 de Aviv, ¿saben qué día aconteció? En un Shabbat. Aleluya. En un Shabbat Shalom. En un Shabbat Hagadol. Es de ahí de donde parte el hecho de que el Shabbat anterior a la solemnidad de Pesach sea Shabbat Hagadol.
Y el Shabbat en que Yeshua entró triunfal a Jerusalén fue el Shabbat Hagadol. Porque simple y sencillamente Yeshua es el Mesías judío. Yeshua es el Mesías de las escrituras hebreas. Yeshua es el Mesías del Tanaj. Yeshua es el Mesías del pueblo de Israel que habla Shemot, Éxodo. Capítulo 12, versículo 3. El que tenga oídos que oiga, el que tenga ojos que vea, el que tenga entendimiento que comprenda. Porque las religiones han torcido la palabra del Eterno. Desde el concilio de Nicea, con el primer papa de la Iglesia Católica, el emperador romano Constantino, se han torcido las escrituras y se inventaron que la muerte del Mesías ya no la celebrarían de acuerdo al Pesaj judío, de acuerdo a la Pesaj establecida en la Torá, sino que ellos impondrían su propia fecha. Es por ello que la Semana Santa, entre comillas, porque sabemos que de santa no tiene nada, y los días en que ellos conmemoran no coinciden exactamente con el día de la muerte, de la crucifixión de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Yeshua murió un 14 de Aviv, a como lo vemos en Éxodo 12:6, a como lo leímos en Vaikra 23:5. Entonces es un 10 de Aviv. Y si Yeshua no está ajustado al 12:3, porque dice, habla toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero. Y si le hacemos la pregunta a los gentiles, ¿cómo cumple Yeshua el 10 de este mes? Y nos dicen y nos responden, es que entró un domingo de Ramos. ¿Y eso qué tiene que ver con la Torá? Domingo de Ramos, ¿qué tiene que ver con la Torá? Cuando el pueblo de Israel separó el cordero, un 10 de Aviv, un Shabbat. Entonces, ¿cómo Yeshua cumple el Shabbat Hagadol? Cuando Yeshua murió en Pesach, de acuerdo a la profecía de Éxodo 12:6 y de acuerdo a la profecía de Levítico 23:5, cuando Yeshua muere en Pesach, la Pesach que se celebró el año en que Yeshua murió, aconteció a la mitad de la semana, para que se cumpliese la profecía de Daniel capítulo 9, (26-27). Daniel 9, 26-27. Es que Cristo murió un viernes. Falso de toda falsedad. El Mesías murió a la mitad de la semana, porque está escrito en Daniel 9, 26-27. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad del santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. A la mitad de la semana
a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Según la semana occidental, ¿qué día es la mitad de la semana? Es conocido como un miércoles. Entonces, Yeshua murió un día miércoles a las 3 de la tarde, según la profecía del Tanaj. No una, sino según Shemot 12, según Daniel 9, 26, 27, etc. ¿Por qué según Shemot 12? Porque si el 10 de Aviv aconteció en Shabbat, históricamente el 10 de Aviv, el que narra Shemot 12, aconteció en Shabbat, entonces domingo, primer día de la semana, fue 11 de Aviv. Lunes, segundo día de la semana, fue 12 de Aviv. Martes, tercer día de la semana, fue 13 de Aviv. Y miércoles, cuarto día de la semana, fue 14 de Aviv. Simple y sencillo. Y según Shemot 12, Levítico 23, 5, Pesach es el 14 de Aviv. Entonces Pesach ocurrió, el primer Pesach que está narrado en Shemot 12, ocurrió un día miércoles o a la mitad de la semana, a como hace 2 años, exactamente hace 2 años igual, ocurrió de la misma forma. No siempre Pesach cae a la mitad de la semana. Este año Pesach cayó el sexto día, al atardecer del sexto día, conocido como viernes. Pero sí, en el año de la salida de Egipto aconteció a la mitad de la semana Pesach. En el año de la muerte de Yeshua, Pesach también aconteció a la mitad de la semana, porque Yeshua entró triunfal, no domingo de Ramos, sino en Shabbat Hagadol. Shabbat Hagadol, 10 de Aviv. Shabbat Hagadol, 10 de Aviv. Entonces, primer día de la semana, domingo, 11 de Aviv. Lunes, 12 de Aviv. Martes, 13 de Aviv. Miércoles, 14 de Aviv. Según la ciencia, según la NASA, la solemnidad de Pesach en el año 30 de la era común, porque hay un desfase de aproximadamente de 3-4 años con el conteo gregoriano, con el conteo tradicional. Entonces estaríamos hablando que Yeshua nació 2026 años, no 2022, hace 2026 años, no 2022. Entonces en el conteo del año 30, año gregoriano del año 30, Yeshua en el año 30 de la era común tenía 33 años. Entonces en el año 30 de la era común, según la NASA, el año 30 de la era común, la luna llena en la solemnidad de Pesach ocurrió un día miércoles. ¿Por qué es otro dato? Y es un dato científico. De hecho, la ciencia no está divorciada de la Torá. La Torá es un libro de ciencia. Que hay algunas teorías científicas, y las pongo entre comillas, porque no son científicas, si no está respaldado por la Torá, porque el principal libro de ciencia se llama Torá. Entonces, la luna llena en Pesach del año 30 de la era común ocurrió un día miércoles. Entonces, proféticamente, escrituralmente, científicamente, históricamente, Yeshua murió a la mitad de la semana.
no viernes. Por lo tanto, como él dijo que la señal eran 3 días y 3 noches, vamos a ir al versículo donde él deja la señal, en Mateo 12. (12:40) Porque como estuvo Joná en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Sabemos que según la tradición católica romana y protestante también, Cristo murió un viernes y resucitó un domingo. Pero de viernes a domingo no hay 3 días y 3 noches. ¿A quién le creemos? ¿A la tradición grecorromana o a las palabras de Yeshua HaMashiach en Mateo 12:40? ¿A quién le cree usted? ¿A Yeshua, el Mesías judío, o a la tradición grecorromana? Entonces, escrituralmente, proféticamente, científicamente, históricamente, Yeshua murió a la mitad de la semana y resucitó en un Shabbat Shalom. Jueves, murió miércoles al atardecer a las 3 de la tarde. A jueves, 1 día y 1 noche. Viernes, 2 días y 2 noches. Shabbat Shalom, 3 días y 3 noches. Y según nos narran los evangelios, en Mateo 28:1, Marcos 16:1, Lucas 24:1, Juan 20:1, según nos narran los evangelios, Yeshua resucitó en la mañana del Shabbat Shalom, es decir, al amanecer del Shabbat Shalom. Así está en los manuscritos griegos más antiguos, así está en el Mateo hebreo. Y sabemos que los evangelios fueron escritos en hebreo. Hay una evidencia abrumadora de que los evangelios fueron escritos en ivrit, en hebreo. Según la versión original de una de las versiones mayormente usadas y mayor conocidas en el mundo hispanoamericano, la de Casiodoro de Reina de 1569, en Mateo 28:1, Lucas 24:1, Juan 20:1, Marcos 16:1. En esta versión de Casiodoro de Reina 1569 dice que Yeshua resucitó al amanecer del Shabbat. En la revisión de Cipriano de Valeras 1602 dice que Yeshua resucitó al amanecer del Shabbat. En la Vulgata Latina dice que Yeshua resucitó al amanecer del Shabbat. Y en otra gran cantidad de versiones dice que Yeshua resucitó al amanecer del Shabbat. Las versiones más modernas o las revisiones, usted ha visto que en la Biblia dice revisión de 1900 y tal. ¿Por qué en cada revisión lo que han hecho es cortar y pegar a conveniencia de la teología del traductor? Entonces, en las últimas revisiones de las versiones modernas, lo que hicieron fue omitir de que Yeshua había resucitado en Shabbat y le pusieron el primer día de la semana. En clara contradicción a lo que Yeshua profetizó, declaró. Para los que les gusta la palabra declarar y dicen yo declaro, yo le aconsejo que declare
La palabra profética más segura que dice en Mateo 12:8, porque el Ben-Hadad, el Hijo del Hombre, es Adón del Shabbat. El Hijo del Hombre es Adón del Shabbat. Si Yeshua es tu Adón, si Yeshua es tu Señor, entonces ¿por qué no le honras en su día? Y te reúnes en domingo en clara desobediencia y rebeldía a la palabra del eterno Dios de Israel. Yeshua resucitó en Shabbat de acuerdo a las profecías de Éxodo, Shemot 12, Levítico 23, Daniel 9, 25, 26, Mateo 12:8 y todas las citas que ya hemos visto anteriormente en esta enseñanza, porque Él es el Adón del Shabbat. Aleluya, lo declaro en esta tarde, de acuerdo a Mateo 12:8, por boca de Yeshua, la máxima autoridad del Mesías de Israel, que Yeshua es el Adón, es el Señor del Shabbat. No dice que es Señor de otro día. ¿Se fija usted? Si Yeshua es el Señor del Shabbat, ¿quién es el Señor del domingo? Alábelo porque Él vive. Fácil y sencillo. 2 y 2 son 4. 4 y 2 son 6. 6 y 2 son 8. Y 8, 16. Así como 3 días y 3 noches, de viernes a domingo, no existen. Eso es una falsedad. Eso es una mentira. Ahí están poniendo palabras que Yeshua no dijo. Están pervirtiendo las palabras de Yeshua. Están torciendo las palabras de Yeshua. Es Yeshua mismo el que está diciendo: señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así es necesario que el Hijo del Hombre esté en el seno de la tierra 3 días y 3 noches. Entonces los grecorromanos se preguntarán: ¿y entonces por qué dice que era un Shabbat? Que él murió antes de un Shabbat. Vamos a Yohanan, a Juan. ...19... Juan 19:31. Entonces los principales de los Yehudim, por cuanto era la preparación de Pesaj, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el Shabbat, pues aquel Shabbat era de gran solemnidad. Yohanan, Juan 19:31. Pues aquel Shabbat era de gran solemnidad. Rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Sabemos que a Yeshua no le quebraron ningún hueso, porque estaba profetizado que el Cordero de Pesaj, al Cordero de Pesaj no se le debe quebrar ningún hueso, según Shemot. Si esto está conectado con la Torá, tiene que estar conectado con la Torá, porque es la fuente de la profecía. Según Shemot, Éxodo 12, 46.
Se comerá en una casa y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Juan 19:38, continuó la lectura en Juan 19:38. Después de esto, Yosef de Ramataín, que era discípulo de Yeshua, pero secretamente por miedo de los Yehudim, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Yeshua, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Yeshua. También Nicadmón, el que antes había visitado a Yeshua de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Yeshua y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Según es costumbre sepultar entre los judíos. Según es costumbre sepultar entre los judíos. Ahí no dice que Yeshua lo sepultaron los griegos. Tampoco dice que a Yeshua lo sepultaron los romanos. Dice que Yeshua recibió judía sepultura. No dice que recibió cristiana sepultura. Dice que recibió judía sepultura. Según es costumbre sepultar entre los judíos. Porque esa es la identidad del Mashiach. La identidad de Yeshua HaMashiach es judía. Yeshua es el Mesías judío. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pesaj de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Yeshua. Dice que 19:31 se acercaba un Shabbat de gran solemnidad. Ya vimos que de acuerdo a la profecía de Mateo 12:40, Yeshua no pudo haber muerto viernes. Yeshua murió a la mitad de la semana, miércoles, para que se cumplan los 3 días y 3 noches, y resucita Shabbat en la mañana. Entonces, ¿cuál era el Shabbat de gran solemnidad que se acercaba? Vayamos a Levítico Vaikra. Levítico Vaikra, versículo 5 en adelante. 23, Levítico 23, 5 en adelante. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, es decir, las 3 de la tarde, como nos dicen los evangelios, Yeshua murió a las 3 de la tarde, a la hora novena, a la hora nona. La primera tarde, según el conteo hebreo, inicia desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde. La segunda tarde inicia desde las 3 de la tarde hasta las 6 de la tarde. Entonces el cordero de Pesach tenía que ser inmolado entre las 2 tardes, es decir, justamente a las 3 de la tarde. Es por ello que usted ve en los evangelios que Yeshua murió a las 3 de la tarde, que Yeshua murió a la hora novena. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de Hamatzot, matzá de panes sin levaduras, a Yahvé. 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. Es un Shabbat. El primer día de Matzah es un Shabbat. De acuerdo a Génesis 1.5, Bereshit 1.5, los días comienzan al atardecer. Los días hebreos comienzan al atardecer o al ocultarse el sol. La Torah dice en Génesis 1, el capítulo, si usted sigue la lectura de Génesis 1, y fue la tarde y la mañana
del primer día. Y así sucesivamente, un día, y así sucesivamente, ¿no? Relata la Torá. Entonces, Yeshua, ya lo vimos anteriormente, murió a mitad de la semana, para efectos de la semana occidental, miércoles a las 3 de la tarde, un 14 de Aviv o Nisan. Es decir, el miércoles a las 6 de la tarde hubo un cambio de día, y ya no era 14 de Aviv o Nisan, sino que era 15 de Aviv o Nisan, miércoles a las 6 de la tarde. Entonces, 15 de Aviv, ¿qué nos dice la Torá que es 15 de Aviv? En Vaikra, Levítico 25, 7, 8, nos dice que es un Shabbat. Nos dice que es un Shabbat. ¿Y qué nos dice el relato de la Besorá, del Evangelio según Yohanan, en 19:31? Que era un Shabbat de gran solemnidad. Esto, los gentiles, los grecorromanos, los anti-Torá, los anti-Machiach, los anti-judíos, lo han torcido desde el concilio de Nicea en el año 325 hasta el día de hoy, porque cambiaron la fecha. Según Daniel 7:25, del Imperio Romano se levantaría un hombre que pensaría en cambiar las solemnidades del Eterno y la Torá. Y esto se cumplió en el emperador romano Constantino, año 325, concilio de Nicea, primer papa católico. ¿Por qué cambió el calendario del Eterno? Cambió las fiestas del Eterno. Cambió el Shabbat por el domingo. Usted se busca, investiga el edicto de Constantino, yo no le estoy inventando. Investíguelo, estúdielo. Deje la pereza, deje la ignorancia y escudriñe. Que Constantino, el emperador romano, en el concilio de Nicea, cambió las solemnidades de Levítico 23. Y en Levítico 23, en Vaikra 23, nos dice que cada solemnidad del Eterno es un Shabbat, sin importar que caigan a mediados de la semana. Es decir, hay un Shabbat semanal que para efectos de la semana occidental inicia viernes al atardecer y termina Shabbat al atardecer, como el que estamos celebrando hoy, que es un Shabbat Hagadol. Repito, es el Shabbat cuando se separó el cordero, un 10 de Aviv, en Egipto, y es el Shabbat cuando Yeshua entró triunfal a Jerusalén. Porque el que entró el domingo no es el Mesías de Israel. A ese lo dejó el tren de las profecías. Porque de acuerdo a las profecías tenía que entrar en Shabbat Hagadol. Y no solo tenía que ser Shabbat semanal, tenía que ser Shabbat Hagadol. Oígase bien cómo es la profecía de exacta e inequívoca. Tenía que ser Shabbat Hagadol, tenía que ser 10 de Aviv, porque el cordero de Pesach iba a ser examinado. Mire qué bonito lo que dice la Torá. ¿Cuántos se regocijan en el estudio de la Torá? ¡Aleluya! Baruch Hashem, bendito es Yeshua HaMashiach. Habla toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Nótese que la Torá relata y narra y dice un cordero, un cordero, un cordero. Dice un cordero porque está señalando, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Mas si la familia fuera tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre.
haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo guardaréis de las ovejas o de las cabras. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Entonces, del 10 al 14 transcurrieron 4 días. Según los rabinos de antaño, el Mesías tenía que venir en el 4.º milenio, la primera venida del Mesías, en el 4.º milenio después de la expulsión de Adán del huerto del Edén. ¿Cómo cumplió Yeshua los 4 días? Dice que el cordero tenía que ser examinado. Estos 4 días, durante estos 4 días, porque el cordero no podía tener defecto. Shemot 12:5, Juan 1:29, primera de Kefas, Pedro 1:18 al 20. Yeshua fue examinado por el Cohen Gadol, el sumo sacerdote, y los ancianos, Mateo 21:23. Los cito rápidamente, hermanos, por razones de tiempo. Por Pilato, Mateo 27 del 1 al 2, 11 al 14 y 17 del 16 al 26. Por Herodes, Lucas 23 del 6 al 12. Por Anás, el sumo sacerdote, Juan 18, 13 y 24. Por Caifás, por Judas, Mateo 27 del 3 al 10. Por el centurión, Mateo 27, 54. Por el ladrón arrepentido, Lucas 23, 39 al 43. Cumplimientos mesiánicos de Shemot, Éxodo 12. Yeshua es el primogénito de Miriam en lo natural y primogénito del Eterno. Mateo 1, 21 al 25, Romanos 8, 29, Colosenses 1, 15 y 18 y Revelación 3, 14. Un cordero por familia, Gálatas 6, 10, Efesios 2, 19. La Pesach tiene que ser celebrada a la caída del sol. Deuteronomio de Barín 16, 2 y 6. Mateo 27, 45, 46. La Pesach debe ser celebrada en Yerushalayim, de Barín, Deuteronomio 16, 2, 6. Segundo de Reyes 21, 4. Y según el relato de los evangelios, Yeshua murió en Yerushalayim. No quebraréis hueso suyo, ya lo vimos. Profecía cumplida en Juan 19:33. Los egipcios fueron despojados en Pesach. Éxodo 12:31 al 36. Satanás y sus demonios fueron despojados y exhibidos públicamente por Yeshua HaMashiach. Colosenses 2:15. Hay sanidad en el Cordero. Éxodo 15:26, cumplimiento mesiánico. Salmo 105, 36, 38. Salmo 105, 36, 38. Isaías 53, 1, 5. Primero de Kefas, de Pedro 2:24. Primera de Corintios 11, 26 en adelante. Y para
concluir, amados hermanos, voy a cerrar con este corto comentario a la parashá Metzorá, que es una persona afligida con Tzaat, con la lepra, que describe la Torá, y en relación siempre al Cordero, que ya lo cité en Isaías 53, 1 al 5, Isaías 53. Recordemos que el capítulo de Isaías 53 es una profecía acerca de Yeshua, es una profecía mesiánica. (53, 1 al 5). ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Yahvé? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra shalom fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Desde siempre los sabios, los rabinos en el judaísmo, han asociado el capítulo 53 al Mesías. Y en el Talmud, un libro de comentarios rabínicos, el Mesías recibe el título de el leproso, siempre basados en el capítulo de Isaías 53. La palabra azotado, que vemos en el 53:4, que es nagua, en el hebreo nagua, que viene de nega, tiene relación al título del Mesías leproso. Es decir, el Mesías que metafóricamente, y el Mesías que en cumplimiento a las profecías soportó, es decir, metafóricamente lo describe con la enfermedad de Tzarat, pero que de acuerdo a las Escrituras nos dice que el Mesías llevó sobre sí el pecado de todos nosotros. Entonces, en escritos como el Talmud, en el Midrash, rabinos como Abarbanel, Herz Omber, Elías de Vidas, Moshe Alshech, encuentran un significado mesiánico de Isaías 53. Fue Rashi, el comentarista de la Edad Media, el que adjudicó el significado del siervo de Yahvé de Isaías 53 al pueblo de Israel. Pero hay una gran cantidad de rabinos, hay una gran cantidad de comentarios en escritos de la tradición que atribuyen el cumplimiento de Isaías 53 al Mesías. Es decir, que el personaje, que el siervo de Yahvé, que está descrito en Isaías 53, es el Mesías y no Israel, a como Rashi desde la Edad Media pues lo mal interpretó y lo pasó al judaísmo ortodoxo moderno. Pero en su generalidad, en su mayoría, el judaísmo
ha reconocido que el texto o el capítulo de Isaías 53 tiene connotación mesiánica o se refiere al Mesías de Israel. Después de Rashi encontramos firmes desacuerdos con su postura. Muchos o varios rabinos reconocen que el texto de Isaías 53 tiene su cumplimiento en el Mesías de Israel. Por varias razones, por una exégesis sencilla del pasaje, la interpretación mesiánica de Isaías 53 tiene mayoría en el judaísmo, a pesar de lo que puedan decir grupos anti-misioneros o grupos anti-Mashiach o anti-Yeshua. Concluimos, amados hermanos, esta exposición de la palabra del Eterno, dando gracias al Abacadosh, del cual procede toda buena dádiva y todo don perfecto. Y Él es la fuente de la revelación, Él es la fuente de la Torah. Aleluya. Padre amado, Avinu Sheba Shamayim, te damos gracias, Rey Eterno, por la exposición de tu palabra, que es clara. La palabra de Yahvé es perfecta. El testimonio de Yahvé es fiel, que hace sabio al sencillo. Gracias, Padre bendito. Gracias, Padre amado, por la verdad de tu palabra, por la verdad de tu Torah expuesta en este atardecer del Shabbat. Te damos gracias por el cumplimiento de tu palabra en Yeshua, Adonai y Mashiach, porque Él entró triunfal a Jerusalén para que se cumpliesen un sinnúmero de profecías. Abacadosh, desde Shemot, Éxodo 12, desde Vaikra, Levítico 23:5, desde Daniel 9:25-26, Zacarías 9:9, Abacadosh, y vemos que exacta es tu palabra, bendito Rey de Gloria. Qué exacta es la palabra profética que hoy hemos declarado desde el púlpito de esta sinagoga mesiánica. Desde el púlpito de esta sinagoga que reconoce a Yeshua como el Mashiach de Israel, que reconoce a Yeshua como el único que ha cumplido las profecías del Tanaj. Zacarías 9:9, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Esta profecía se cumplió en un Shabbat Shalom. Esta profecía se cumplió en un Shabbat Hagadol, en el gran Shabbat. Gracias, Padre, porque nos has dejado tu Torah. Gracias, Abacadosh, porque nos has dejado la palabra profética más segura. Malaquías 3, de la Haftará, de este Shabbat. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Adón, a quien vosotros buscáis, y el Malach del pacto, a quien deseáis vosotros.
He aquí viene, ha dicho Yahvé Sebaot. Gracias, Padre, porque se cumplió el Shabbat. Gracias, Abba Kadosh, porque se cumplió en el Shabbat Hagadol. En el nombre poderoso, en el nombre maravilloso de Yeshua. Y para los que niegan la divinidad de Yeshua HaMashiach, les lanzo esta piedra de la palabra. En Malaquías 3, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Adón. Vendrá súbitamente a su templo el Adón, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Yahvé Sebaot. Según Malaquías 3:1, el Mashiach es Yahvé, porque dice que el templo de Jerusalén es su templo. Aleluya. Vendrá súbitamente a su templo el Adón y el ángel de su pacto, a quien vosotros buscáis. Mire cuántas profecías conectadas, entrelazadas con el Shabbat Hagadol. Shavuatov, buena semana para todos los que nos siguen en este mensaje, esta enseñanza. Y nos despedimos diciéndote, si estás en un lugar donde no te enseñan que Yeshua es el Mesías judío y que debes celebrar la solemnidad de Pesaj y las solemnidades de Levítico 23, te decimos, escapa por tu vida en el nombre de Yeshua. Shalom, shalom y Shavuatov.